Lo primero que vi después de morir fue a mi madre. Lloraba sobre una publicación de Facebook. Esa frase debería haber sonado imposible. En cambio, se sentía perfectamente lógica, porque yo ya había vivido este día una vez. Estaba en una habitación de hotel en Santander. El sol seco de Cantabria se filtraba por una rendilla de las cortinas. Mi maleta seguía abierta en el portaequipajes. Mi padre ni siquiera se había quitado los zapatos de viaje. Habíamos aterrizado hacía menos de una hora. Era un viaje de 7 días que había planeado durante casi un año. Mi madre me enseñó el móvil con ambas manos, como si contuviera un aviso de defunción. Natalia, tenemos que volver a casa, ahora mismo. En la pantalla había una publicación de mi cuñada, Tamara. Había subido 4 fotos de mi sobrino de 5 años, Daniel. Tenía las rodillas llenas de barro, una mancha de chocolate en una mejilla. Le faltaba un calcetín. En otra foto, estaba dormido de lado en el sofá. Tenía un camión de juguete enredado en el pelo. El texto decía: al parecer, toda la familia de mi marido murió en el momento en que se fueron de vacaciones. No queda nadie para ayudar con su propio nieto. Supongo que algunas personas ganan un poco de dinero y olvidan sus responsabilidades. Debajo, una de mis tías había preguntado si mis padres estaban fuera. Tamara había respondido: se han largado a Santander. Si no vuelven para ayudar con Daniel, Javier puede explicarles los papeles del divorcio cuando lleguen. En mi vida anterior, la rabia explotó dentro de mí tan rápido que apenas podía pensar. Mis padres habían cuidado de Daniel 5 días a la semana desde que nació. Lo recogían del preescolar. Le preparaban la cena. Le lavaban la ropa. Pagaban la mitad de sus actividades. Mi padre, con artritis en ambas rodillas, todavía lo subía en brazos por las escaleras cuando se quedaba dormido. Mi madre había pospuesto una operación de cataratas, porque Tamara dijo que no podía encargarse sola de la recogida del colegio durante la recuperación. Y, después de todo eso, Tamara los había maldecido públicamente por tomarse una semana libre. Había discutido con mis padres durante 2 horas. Les rogué que no volvieran. Lloraron. Dijeron que la paz familiar importaba más que unas vacaciones. Al final, cancelé los 3 billetes de vuelta. Reservé el primer vuelo a casa. Y fui con ellos, porque no soportaba la idea de que se enfrentaran a Tamara solos. En el momento en que entramos en casa de Javier, Tamara se burló de ellos por volver. Yo le respondí. Ella respondió con más dureza. Discutimos. Mis padres me agarraron de los brazos para detenerme. Mientras Tamara corría a la cocina, cogió una sartén honda con aceite que había estado usando para freír albóndigas y me lo arrojó a la cara, la garganta y el pecho. Hay dolores que el cuerpo nunca debería recordar. Sin embargo, incluso ahora, renacida y sin quemaduras, sentí ese fuego líquido arrastrándose por mi piel. En el hospital, los médicos recomendaron un traslado inmediato a una unidad de quemados regional. La ambulancia y los cuidados especializados serían caros. Mis padres le dijeron al equipo médico que yo estaba inestable por la medicación. Les suplicaron que esperaran hasta entender la cobertura del seguro. Las horas se convirtieron en un día. La infección apareció. Para cuando aprobaron el traslado, yo estaba séptica. Morí la 3ª noche. A todos les dijeron que había sido un accidente de cocina. No presentaron cargos contra Tamara. Se movieron rápido con la herencia, porque yo era soltera y no tenía testamento. Mis padres heredaron mi patrimonio. En cuestión de meses, el piso que había pasado una década pagando fue transferido a Javier. Mis cenizas nunca tuvieron una tumba. Mi madre dijo que las parcelas en el cementerio eran demasiado caras. Mi padre me esparció desde un mirador panorámico y lo llamó devolverme a la naturaleza. Había muerto, defendiendo a 2 personas que ni siquiera me comprarían un trozo de tierra. Así,
que cuando mi madre me miró ahora y dijo, «Natalia, tenemos que volver a casa», algo dentro de mí se volvió muy silencioso. No insensible, no roto. Claro. «Vale», dije. Mi madre parpadeó. Mi padre pareció aliviado. Esperaban a la antigua Natalia, furiosa por ellos, maldiciendo a Tamara, arrastrando ya su maleta hacia la puerta. En su lugar, cogí mi teléfono. Quedan 2 asientos en el vuelo de las 6:40 a Madrid. Los reservo ahora. Mi padre frunció el ceño. ¿2? Sí, el tuyo y el de mamá. La habitación se quedó en silencio. Mi madre bajó el teléfono. ¿Tú no vienes? ¿Por qué iba a hacerlo?, pregunté. Tamara os quiere de vuelta para cuidar de Daniel. No me pidió a mí. La boca de mi madre se abrió. No salió ningún sonido. Navegué por la pantalla de reserva. Elegí 2 asientos de pasillo y añadí embarque, prioritario, porque mi padre odiaba las colas largas. Ya está, os pediré un Uber al aeropuerto. Mi padre me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Natalia, somos una familia. Exacto, dije. Y vuestro hijo os está esperando. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Esa solía ser mi debilidad. Ella lloraba. Yo movía montañas. Esta vez vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Y no sentí nada más que distancia. Cariño, ¿cómo puedes seguir disfrutando si nosotros nos vamos disgustados? La pregunta fue tan reveladora que casi me reí. No preguntó si yo estaba disgustada. Preguntó cómo podía disfrutar yo mientras ella no. Práctica, dije. 40 minutos después, estaba fuera de la terminal. Mis padres desaparecían, por el control de seguridad. Por primera vez en mi vida adulta, los había enviado hacia las consecuencias de y sus propias decisiones. Sin ofrecerme voluntaria para ir también. El aire del norte era cálido. Un avión cruzaba el cielo azul sobre mí. Respiré tan hondo que me dolieron los pulmones. Luego llamé al conserje del hotel y mejoré mi habitación. Si me habían dado otra vida, iba a empezar por vivirla de verdad. A la mañana siguiente, me desperté a las 7. No con las quejas de mi madre. No con mi padre preguntando si Javier había llamado, sino con el silencio. Pedí el desayuno en la cama. Me compré una pulsera de turquesa ridícula en una joyería local. Fui a los picos de Europa con un guía. Caminé hasta que me dolieron las piernas. Comí fabada sin preocuparme de si a mi madre le gustaba la comida fuerte. Y bebí vino en una azotea al atardecer. Cada pocas horas, mi chat familiar explotaba. Tamara, tu madre ha vuelto a cocer de más la pasta de Daniel. Javier. Papá se olvidó de recoger la ropa, la tintorería. Mamá, tu cuñada dice que no ayudamos suficiente. Papá, la familia es agotadora. La antigua yo habría llamado. Habría mediado. Habría dado sermones a Tamara. Consolado a mamá. Recordado a Javier que apreciara a nuestros padres. Y habría terminado la noche furiosa en nombre de todos. Silencié el chat. El tercer día, mamá llamó 14 veces. Puse el teléfono boca abajo y reservé una cita en el spa. El quinto día, monté a caballo por un sendero al amanecer. El séptimo día, de pie frente a un paisaje tan vasto que hacía que cualquier discusión familiar pareciera microscópica, finalmente entendí algo que debería haber sido obvio hacía años. Mis padres no eran prisioneros en casa de Javier. Tenían llaves, tenían su propia casa, tenían ingresos de jubilación. Ellos elegían servirle. Ellos elegían temer a Tamara. Ellos elegían entregar su dinero, su tiempo, su dignidad, y luego me llamaban cada vez que el precio se volvía incómodo. Yo había confundido sus elecciones con emergencias. Había confundido ser útil con ser amada. Cuando volé a casa sola, seguía siendo su hija. Pero ya no era su servicio de rescate. Mi madre llamó antes de que
hubiera terminado de deshacer la maleta. Has vuelto. Hace una hora. Suspiró profundamente. Como siempre, hacía al empezar uno de sus informes desde el frente de la vida familiar. No te creerías lo que hizo Tamara ayer. Daniel tosió 2 veces después de cenar y me acusó de darle zumo frío. Dijo que si cogía una neumonía, sería mi culpa. Luego me llamó inútil delante de Javier. Me senté en el borde de mi cama. Miré alrededor de mi piso. 2 dormitorios, suelos de madera, luz de la mañana, un balcón estrecho con vistas a una hilera de arces. Lo había comprado 6 años antes, después de ahorrar casi todas las primas que gané. En mi vida anterior, este lugar había acabado a nombre de Javier, antes de que mis cenizas se enfriaran. «¿Entonces qué dijiste?», pregunté. Mamá sonó, sorprendida. ¿Qué podía decir? No quería empeorar las cosas. Podrías haberte ido a casa. Silencio. Natalia. Sabes que no podemos abandonar a Daniel. Entonces no lo hagáis. Otro silencio. Había llamado esperando indignación de mi parte. En su lugar, le di permiso para seguir haciendo exactamente lo que había elegido hacer. Sollozó. Al menos te tengo a ti, mi niña. Tú siempre entiendes a tu madre. Tamara no. Tiene una hija. Algún día sabrá lo que eso significa. Esa frase solía llenarme de orgullo. Había pasado años siendo su niña buena. Su chica de confianza. Su hija exitosa. Su fondo de emergencia con pulso. Javier no era bueno con el dinero. Así que pagué 25.000 euros para su boda. Javier estaba bajo presión, así que ayudé con la entrada de su adosado. Javier estaba entre trabajos, así que cubrí 3 meses de su hipoteca. Mamá y papá eran demasiado mayores para empezar de cero, así que pagué su coche, nuevo cuando la transmisión falló. Cada vez que daba, me abrazaban y me decían que yo era la razón por la que la familia se mantenía unida. Había pensado que eso significaba que me querían. Ahora entendía que significaba que era útil. «Mamá, estoy cansada», dije. «Voy a dormir. Espera, ven mañana. Tu padre va a hacer costillas a la barbacoa. Tus favoritas». Se me encogió el estómago. En la vida anterior, las costillas a la barbacoa eran como me ablandaban antes de pedir algo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una razón? Te echamos de menos. Siempre había una razón. Aún así, acepté. Parte de mí necesitaba ver si la historia seguiría el mismo curso. La noche siguiente, aparqué frente al adosado de Javier. Me quedé en el coche un minuto entero antes de entrar. Lo primero que noté fue el olor. Salsa dulce, pimentón ahumado, carne dorada. Por un segundo peligroso, volví a tener 8 años. De pie en una silla junto a papá, mientras untaba las costillas, creyendo que la familia era el lugar más seguro del mundo. Luego, vi la olla de hierro en el fuego y recordé el aceite hirviendo quemándome a la piel. Se me quedaron las manos frías. «Natalia», llamó mamá alegremente, desde la cocina. «Siéntate. La cena está casi lista». Javier y Tamara estaban en el sofá, comiendo uvas. Daniel jugaba en el suelo. Javier apenas levantó la vista. «Hola». Tamara me dedicó una sonrisa forzada. Daniel corrió hacia mí. «Tita Nati, ¿qué me has traído?» En el pasado, nunca había llegado sin algo. Sets de Lego, chuches, zapatillas, libros, pequeños kits de ciencia con los que esperaba despertar su curiosidad por el mundo. Esta noche, mis manos estaban vacías, excepto por mi bolso. Su cara se descompuso. Entonces sus ojos se posaron en la pulsera de turquesas de Santander. «Quiero eso». Agarró mi muñeca. Di un paso atrás. «No», me miró fijamente, sorprendido por esa palabra desconocida. «Pero la abuela dijo que tus cosas serán mías cuando te hagas mayor».
La temperatura de la habitación cambió. Miré lentamente a mis padres. La cara de mamá se tensó. Papá de repente encontró la televisión muy interesante. Tamara se recuperó primero. Tiró de Daniel hacia atrás por el hombro y dijo en voz alta: «No mendigues. Si tu tía no sabe cómo cuidar de su único sobrino, es su problema». Javier resopló. Tiene 31 años y sigue soltera. Uno pensaría que entendería que la familia es todo lo que tendrá más adelante. Ahí estaba. El viejo insulto, disfrazado de preocupación. «Interesante», dije, «considerando que ayudé a pagar tu boda». La cara de Javier se ensombreció. Eso fue hace años. ¿Y la entrada de tu casa? Mamá y papá la pagaron con dinero que yo les di. Papá entró con una fuente. Basta. Ni siquiera hemos comido todavía. ¿Por qué todo tiene que convertirse en una discusión? Porque la paz en esta familia siempre había significado mi silencio. Nos sentamos. Papá puso la costilla más grande en mi plato. Javier incluso sonrió y dijo: «Come. Papá las hizo para ti». Casi admiré la actuación. 10 minutos después, mamá se aclaró la garganta. «Natalia, Daniel, empieza la primaria el próximo otoño. Felicidades». Ignoró mi tono. El Colegio Pinar del Rey es el mejor colegio público de la ciudad. Tu piso está dentro de su zona de influencia. La casa de Javier, no. Dejé el tenedor. Papá se inclinó hacia adelante. Estábamos pensando que podrías transferir el piso a Javier temporalmente, solo hasta que Daniel se establezca. Tu madre y yo podríamos quedarnos allí con él durante la semana. Tú podrías seguir viviendo allí, por supuesto. Me reí antes de poder evitarlo. Podría seguir viviendo en mi propio piso. ¡Qué generoso! El tenedor de Tamara golpeó su plato. No empieces. Se trata de la educación de un niño. Entonces comprad una casa en el distrito. ¿Con qué dinero? ¿Eso? Suena a pregunta para sus padres. La voz de Javier se agudizó. ¿De verdad vas a impedir que tu sobrino vaya a un buen colegio porque eres una egoísta? Yo no he impedido nada. Yo compré una casa, tú no. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, como de costumbre. Natalia, por favor, el matrimonio de tu hermano ya está bajo mucho estrés. Tamara dijo que si Daniel no puede ir al Pinar del Rey, podría dejarle. No, querrás que tu sobrino crezca en un hogar roto. Los miré a cada uno. En mi primera vida. Esa frase habría destruido mi resistencia. Esta vez solo oí la manipulación. Si un matrimonio puede ser destruido por la zona de un colegio, dije, el piso no es el problema. Tamara empujó su silla hacia atrás. Te dije que no lo haría. No le importa a esta familia. Correcto, dije. No de la manera que vosotros queréis. Javier también se levantó. ¿Qué necesitas tú una propiedad? Si te casas, tu marido tendrá una casa. Y si no te casas, Daniel heredará de ti de todos modos. Por un momento, me quedé sin palabras. No porque estuviera herida, sino porque el nivel de derecho era asombroso. Mi dinero, aparentemente, pertenecía a cualquier hombre con el derecho teórico más fuerte sobre mi futuro. Un marido que no había conocido. Un sobrino que no había criado. Cualquiera excepto yo. Aparté mi plato. El piso es mío, y seguirá siendo mío hasta que yo decida lo contrario. El rostro de mi padre se endureció. Te hemos malcriado. Ese es el problema. Dejamos que pienses que todo lo que ganas te pertenece solo a ti. Me levanté. Eso es exactamente lo que significa ganar algo. Mamá lloró más fuerte. Cogí mi bolso. Las costillas estaban buenas. El precio era demasiado alto. Luego me fui. En el ascensor, mi teléfono empezó a sonar antes de que las puertas se cerraran. Mamá, luego papá, luego Javier. Bloqueé los 3 números, antes de llegar al vestíbulo. Por primera vez en años, el silencio se sentía
caro, y valía cada céntimo. El lunes por la mañana estaba a mitad de una previsión de campaña. Mi teléfono vibró con una llamada de recepción. Natalia, hay 2 personas aquí preguntando por ti. Dicen que son tus padres. Por supuesto que lo eran. Cerré mi portátil lentamente. Ahora bajo. Mamá, estaba de pie cerca de las puertas de cristal cuando llegué al vestíbulo. El lado de su cara estaba rojo e hinchado. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. La ira me recorrió, caliente e instintiva. Durante 31 años me había entrenado para responder a su dolor como a una alarma de incendios. ¿Qué ha pasado? Mamá rompió a llorar. Tamara me ha pegado 2 bofetadas por lo del piso. Dijo que si no podíamos convencerte, éramos unos inútiles. Me volví hacia papá. ¿Viste cómo le pegaba a mamá? Parecía incómodo. Pasó rápido. No quería meterme en una pelea de suegra y nuera. La gente habla. Lo miré, fijamente. Y este era el hombre que esperaba que yo me enfrentara a Tamara por ellos. Este era el hombre que, en mi primera vida, me había sujetado físicamente mientras Tamara cogía una sartén de aceite. «Llama a la policía», dije. Las lágrimas de mamá se detuvieron. «¿Qué? ¿Te ha agredido? Denúnciala». «Natalia». «No. No podemos hacer público un asunto familiar». «Entonces vete. A casa». Mamá me agarró de la manga. «Cariño, si tan solo transfirieras el piso, nada de esto pasaría». Ahí estaba. La bofetada no era una razón para dejar a Tamara. Era una razón para que yo cediera una propiedad. Papá habló con más firmeza. «Nos estamos haciendo mayores. Tu hermano es de quien dependeremos. Tenemos que mantener la paz con él. Pues mantenedla», dije. «Con vuestro dinero, con vuestro tiempo, con vuestra casa, no con la mía». El rostro de papá se sonrojó. «Eres soltera. Tu dinero es dinero de la familia». La gente en la zona de espera empezaba a mirar. Bajé la voz. «No, mi sueldo es mío. Mi piso es mío. Mi plan de pensiones es mío. No tenéis derecho a nada de eso porque me hayáis dado a luz». Mamá parecía horrorizada. «¿Quién te ha enseñado a hablar así?» «La muerte», pensé. «La muerte fue una excelente maestra». En su lugar, dije, «la experiencia». Hice una señal, recepcionista. «Si vuelven sin cita, por favor, diles que no estoy disponible». Luego, volví hacia los ascensores. Papá me gritó, «Natalia, no nos des la espalda». Lo hice. Arriba, me di cuenta de que no podía concentrarme. Fui a la sala de descanso y serví café en un vaso, de papel. Mi mano tembló una vez. Odié que todavía pudiera. Añadí un sobre de azúcar, luego otro, luego un tercero. En ese momento, una voz de hombre dijo a mi espalda, «Casi mejor sáltate el café y bebe sirope directamente». Me giré. Adrián Benítez estaba junto a la nevera, sin chaqueta, con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Era el vicepresidente regional que supervisaba operaciones y desarrollo de talento. 34 años. Agudo, tranquilo y famoso por ser difícil de impresionar. También había sido la persona que me ascendió a jefa de departamento 2 años antes. Logré una sonrisa cansada. La vida está amarga esta semana. Estoy equilibrando la ecuación. ¿Tan mal? No lo entenderías. Se apoyó en un hombro contra el mostrador. Quizás, o quizás no. Luego me tendió una carpeta. La sede de Barcelona aprobó un nuevo puesto de director para cuentas estratégicas. Revisamos los candidatos internos el viernes. Eres la primera de la lista. Por un momento, olvidé cómo respirar. Barcelona, si lo quieres. Una ciudad diferente, una oficina diferente, un viaje en avión entre mi familia y yo. En mi vida anterior, había rechazado 2 traslados porque
Mamá dijo que me necesitaba cerca. Había confundido la proximidad con el deber. Lo quiero, dije de inmediato. Adrián parpadeó. ¿No quieres saber el salario primero? ¿Es menos de lo que gano ahora? No. Entonces lo quiero. Se rió. De acuerdo. Recursos Humanos te enviará la oferta formal mañana. Miré el café en mis manos. Por primera vez, desde que renací, el futuro no se sentía como algo que tenía que defender. Se sentía como una puerta. Gracias, dije. Te lo has ganado. La frase me golpeó más fuerte de lo que debería un elogio. Te lo has ganado. No, la familia lo necesita. No, tu hermano merece ayuda. No, sé una buena hija. Simplemente tuyo. Volví a mi escritorio. Y antes de que pudiera acobardarme, envié un correo a una agente inmobiliaria. Quería el piso en venta en 48 horas. Si me mudaba a Barcelona, no dejaría atrás una propiedad que mi familia creía que ya les pertenecía. La convertiría en dinero, lo guardaría donde solo yo pudiera alcanzarlo, y me iría limpiamente. La gente vino esa noche. El piso estaba en excelentes condiciones, en un distrito escolar competitivo, y había poca oferta. Si lo valoramos correctamente, dijo, podrías tener ofertas este fin de semana. Hazlo. Me miró. ¿Estás segura? No pareces tenerle mucho apego al lugar. Miré el salón, donde una vez morí sin morir, donde en otra línea, temporal, mis padres habían clasificado mis pertenencias para Javier. Solía tenerlo, dije. Ya no. 2 días después, Adrián pasó por mi oficina. A mí también me han trasladado. Levanté la vista. Vicepresidente senior. Sede. Central. Enhorabuena. Igualmente. Sonrió de una manera que hizo que las líneas severas de su rostro parecieran inesperadamente cálidas. Parece que todavía tendrás que soportarme. Algo ligero parpadeó en mi pecho. No era romance. Aún no. Era posibilidad. Había pasado tanto tiempo organizando mi vida en torno a las crisis familiares que había olvidado que la posibilidad existía. Esa noche, mi agente inmobiliaria llamó. Teníamos 3 ofertas. La más fuerte venía de una pareja de mediana edad. Marcos y Diana Herrero. Querían el piso porque su hijo había vuelto a casa recientemente con 2 niños y esperaban ayudar a que los nietos fueran al Pinar del Rey. Ofrecieron un precio cercano al de salida. En efectivo, cierre rápido. Acepté. La firma estaba programada para el viernes siguiente. Dormí mejor esa noche que en años. Aún no sabía que mi familia estaba a punto de hacer un último intento para detenerme. Tampoco sabía que esta vez, cuando eligieran la violencia, no, sería yo quien pagara por ello. El viernes llegó, frío y brillante. Había pasado la mañana firmando papeles a traslado, transfiriendo proyectos a mi adjunto, e ignorando los 6 correos que Javier había enviado desde 3 cuentas diferentes, tras descubrir que lo había bloqueado. A las 2:30 estaba sentada en la sala de conferencias de una notaría con Marcos y Diana Herrero, mi agente y una oficial de escrituras, llamada Camila. El precio de venta era de 412.000 euros. Después de la hipoteca, comisiones e impuestos, me iría con más de 180.000 euros de capital. Dinero que yo había construido. Dinero que nadie podía llamar un recurso familiar, a menos que yo lo permitiera. Camila acababa de poner la escritura delante de mí, cuando la recepción estalló. No puedes venderlo. La voz de mi padre se oyó a través de la pared de cristal. Cerré los ojos brevemente. Por supuesto, mi agente soltó una palabrota en voz baja. 1 segundo. Después, la puerta de la sala se abrió y toda mi familia entró en tropel. Papá, mamá,
Javier, Tamara y Daniel. Mamá corrió hacia mí. Natalia, para esto, por favor, ese piso es para el colegio de Daniel. Marcos y Diana la miraron y, luego a mí, me levanté. No pasa nada. No tienen ningún interés legal en la propiedad. Papá golpeó la mesa con la mano. Ningún interés legal. Somos tus padres. Camila se mantuvo impresionantemente tranquila. Señor, a menos que usted figure en el título o tenga un gravamen registrado, tiene que salir. Esa casa se pagó con dinero de la familia. Me reí. Muéstrame el cheque que él firmó. Su rostro se enrojeció. No había cheque. Tamara señaló a Diana. ¿Es usted la que lo compra? Diana dudó. Sí. Pues no lo haga. No está disponible. Tamara, dije. No puedes cancelar mi transacción inmobiliaria. Se volvió hacia mí. Egoísta. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a un niño de 5 años? Daniel empezó a llorar porque los adultos gritaban. Javier me agarró del brazo. Retíralo del mercado. Te doy 80.000. Lo miré. ¿Por un piso de 400.000? Es familia. No se hace dinero con la familia. Tú sí, al parecer. Marcos se levantó. Suéltala. Javier me soltó y se encaró con él. Mantente al margen de esto. Me está vendiendo una propiedad. Eso lo convierte en mi asunto. Camila cogió el teléfono. Voy a llamar a seguridad del edificio. Papá barrió la pila de documentos de la mesa. Las páginas se esparcieron por el suelo. Nadie firma nada. Hoy no. Mi madre se plantó delante de la puerta. Sí, Natalia hace esto. Está matando a nuestra familia. Y ahí estaba de nuevo. Mi propiedad era violencia. Su coacción era amor. Me agaché a recoger los papeles. Camila, por favor, imprime otra página de firmas. Continuamos. Eso rompió algo en Tamara. Se abalanzó sobre Diana. Dije que este piso no es tuyo. Agarró a Diana del pelo. Diana gritó. Marcos se interpuso y apartó a Tamara. Javier lo placó. La sala explotó. Sillas arrastrándose. Daniel gritando. Mi madre gritando él. Nombre de Javier. Mi agente alejó a Diana mientras Camila gritaba por teléfono, pidiendo seguridad y policía. Javier era más grande que Marcos y lo tiró al suelo. Marcos se retorció, intentando protegerse la cabeza. Entonces, Tamara vio un letrero de latón independiente junto a la entrada del pasillo. La vi cogerlo, la vi levantarlo. Por un segundo nauseabundo, el movimiento se superpuso con otra vida. Los brazos de Tamara alrededor de una olla de aceite brillante. ¡No! Grité. Ella bajó la pesada base de metal sobre la cabeza de Marcos. Una vez, 2 veces. El tercer golpe aterrizó antes de que un guardia de seguridad la atrapara por detrás. La sangre se extendió por la moqueta beige. Diana emitió un sonido que nunca olvidaré. No un grito, exactamente. Algo más. Bajo. Animal. Marcos no se movió. Todo se detuvo. Luego vinieron las sirenas. Los paramédicos entraron en el vestíbulo. La policía nos separó. Las manos de Tamara estaban manchadas de sangre. Javier tenía el labio partido. Mamá se había, así, derrumbado en una silla, susurrando oraciones. Papá no paraba de decir. Se suponía que era una discusión familiar. Yo estaba, ya de pie contra una pared y temblaba. No porque me hubieran herido, sino porque no lo habían hecho. En la vida anterior, su caos había aterrizado en mi cuerpo. Esta vez había aterrizado donde debía, sobre las personas que lo crearon. Frente a cámaras, testigos, personal de seguridad y policía. Un oficial me preguntó si quería presentar cargos contra Javier por agarrarme y por la interrupción de la firma. Sí, dije. La palabra salió fácil. La cabeza de mamá se levantó de golpe.
Natalia. No la miré. Sí. A las 9 de la noche, Tamara y Javier seguían detenidos. Mis padres habían sido citados por alteración del orden público y liberados tras el interrogatorio. Marcos estaba en cuidados intensivos, con una fractura de cráneo y una lesión cerebral traumática. Diana estaba sentada a su lado, y yo estaba sentada en la recepción de la comisaría bajo luces fluorescentes, esperando los papeles de mi declaración. Ahí estás. Levantéla. Vista. Adrián caminaba hacia mí. Llevaba 2 cafés y una bolsa de papel. ¿Qué haces? ¿Aquí? Tu asistente llamó a Recursos Humanos, porque nadie sabía si podrías asistir a la reunión de transición del lunes. RRHH me llamó a mí. Me dio un café. He traído azúcar. 3 sobres. A pesar de todo, me reí. ¿Te acordaste? Eras difícil de olvidar. Se sentó a mi lado, sin tocarme. Eso importaba. No preguntó por qué no había tenido a mi familia antes. No preguntó qué había hecho para provocarlos. No me dijo que debía perdonar a nadie porque la sangre era la sangre. Simplemente se sentó. Después de un rato, dije, estoy avergonzada. ¿Por qué? ¿Has visto mi vida? He visto a otras personas comportarse mal a tu alrededor. Eso no es lo mismo. Miré la tapa del café. En una frase, desenredó algo que había creído durante años. El comportamiento de otras personas no era mi vergüenza. Afuera, las hojas raspaban el pavimento con el viento. No puedo esperar para irme, susurré. Adrián me miró. Pues vete, simple, sin culpa, sin sermón, solo un permiso que ya no necesitaba, pero que aún apreciaba. 3 días después, Marcos despertó. Los médicos advirtieron que la recuperación llevaría meses, y posiblemente años, pero reconoció a Diana y podía hablar. Ella llamó a mi agente inmobiliaria desde el hospital. Dile a Natalia que seguimos comprando el piso. Lloré después de esa llamada, no por la propiedad, sino porque un extraño, herido por mi familia, no me culpaba por ser pariente de ellos. La firma se reprogramó y se completó a distancia, bajo supervisión de seguridad. El dinero llegó a mi cuenta la semana siguiente. Para entonces, mis pertenencias estaban en cajas. Mi nuevo apartamento en Barcelona estaba alquilado. Mi fecha de traslado confirmada. Salí de Madrid antes del amanecer. Con todo mi futuro en 12 cajas y 2 maletas. Mientras la ciudad desaparecía en mi espejo retrovisor, no sentí que estuviera abandonando a mi familia. Sentí que finalmente me estaba devolviendo a la persona que había estado esperando todo el tiempo. Yo. Barcelona era más fría que Madrid y más ruidosa que Santander, y estaba exactamente lo suficientemente lejos. Mi apartamento estaba en el piso 23 de un edificio en el Eixample. Era más pequeño que mi antiguo piso, más caro de lo que tenía derecho a ser, y tenía ventanas que convertían el horizonte en un muro de luz por la noche. Me encantó de inmediato. La primera noche comí fideos para llevar en el suelo porque mis muebles no habían llegado. Nadie llamó para pedir dinero. Nadie me necesitaba para mediar en un matrimonio. Nadie me dijo que el futuro de un niño dependía de mis metros cuadrados. Dormí 9 horas. La sede central era otro mundo. El Grupo Sol del Norte ocupaba 14 plantas de una torre de cristal cerca del mar. Mi nuevo puesto me ponía a cargo de las cuentas estratégicas de retail en 3 regiones. El trabajo era más duro, el ritmo más rápido, y cada persona a mí alrededor parecía más inteligente que la anterior. Durante el primer mes, llegaba a casa agotada y feliz. Adrián también se había mudado a la sede. Su oficina estaba 5 pisos por encima de la mía, pero nos cruzábamos a menudo en las revisiones ejecutivas. Me trataba exactamente como antes.
exigente, directo y cuidadoso de no hacer visible nuestra familiaridad privada en las reuniones. Lo aprecié más de lo que esperaba. En casa, las noticias de la familia llegaban indirectamente. Mi prima Claudia me escribió primero. Tamara había sido acusada de agresión con agravantes. Javier se enfrentaba a cargos de asalto e interferencia. Los Herrero habían presentado una demanda civil por gastos médicos, lucro cesante y daños. Mis padres intentaban persuadir a Diana para que aceptara dinero y evitara que la familia fuera destruida. Diana se había negado. Bien por ella. 2 semanas después, mamá me envió un correo electrónico. Asunto: por favor, ayúdanos. El mensaje eran 6 párrafos de sufrimiento. Javier podría perder su trabajo. Tamara podría ir a la cárcel. Los honorarios legales eran enormes. Daniel estaba confundido. La tensión arterial de papá era alta. Mamá no podía dormir. Ni una sola vez mencionó la lesión cerebral de Marcos. Al final, escribió: sabemos que estás enfadada, pero seguimos siendo tus padres. Si pudieras prestarnos 60.000 euros para el abogado y el acuerdo, podríamos arreglar esto. Leí el correo 2 veces. Luego lo moví a una carpeta de archivo llamada Familia. No responder. Esa fue mi respuesta. Pasaron los meses. Tamara se declaró culpable de un delito de agresión grave, después de que los fiscales mostraran las grabaciones de seguridad y los informes médicos. Recibió una sentencia de varios años de prisión. Javier aceptó un acuerdo por cargos reducidos y pasó varios meses en prisión y preventiva seguidos de libertad condicional. La sentencia civil fue peor financieramente. El seguro no cubría actos intencionados. Javier y Tamara tuvieron que vender su adosado. Mis padres contribuyeron con la mayor parte de sus ahorros y finalmente refinanciaron su propia pequeña casa para ayudar con los daños y los costos legales. Habían pasado décadas protegiendo a Javier de las consecuencias. Ahora estaban financiando la más grande. No sentí ningún triunfo, solo reconocimiento. Esto era lo que habían elegido. En el trabajo, yo estaba construyendo otra cosa. Mi primera gran tarea fue una cuenta nacional de retail problemática. Había perdido dinero durante 3 trimestres consecutivos. El equipo anterior había culpado los costos de envío. Pasé 3 semanas rastreando las promociones a nivel de tienda y encontré la verdadera fuga. Nuestra estructura de descuentos recompensaba el volumen en la época equivocada del año, forzando a los almacenes a mantener un inventario caro, mientras los minoristas retrasaban los nuevos pedidos. Presenté un plan de reestructuración al comité ejecutivo. El director de operaciones cuestionó su posición. Defendí cada número. Cuando la reunión terminó, Adrián se quedó. ¿Los has asustado? Bien. Él sonrió. Eso es nuevo. ¿Qué es nuevo? Solía suavizar el último 10% de cada argumento, para que nadie se sintiera incómodo. Lo pensé. Tenía razón. Me habían entrenado para hacer la verdad lo suficientemente suave para que otros la tragaran. He terminado de pagar tasas de gestión emocional, dije. Se rió tan fuerte que tuvo que apartar la mirada. La cuenta se volvió rentable en 2 trimestres. Mi prima fue la más grande que había recibido. Me compré un reloj. Uno bueno. Durante 10 minutos en la boutique, casi oí la voz de mamá. No necesitas eso. Piensa en cuánto podría ayudar ese dinero a tu hermano. Luego, miré mi propio reflejo en el cristal y dije en voz alta: me gusta. La dependienta parpadeó. Le queda precioso, dijo. Lo compré. Esa noche lo llevé a cenar con Adrián. Se suponía que era una cena de trabajo. Luego el cliente canceló por un retraso en el vuelo. Podríamos habernos ido.
Ninguno de los dos lo hizo, con pasta y vino tinto. Me contó que había crecido mudándose entre ciudades por el trabajo de su padre. Odiaba que lo trataran como si su carrera se la hubieran regalado, así que había pasado años en oficinas regionales, aceptando puestos que su familia consideraba por debajo de él. ¿Tu padre?, pregunté. Hizo una pausa. ¿De verdad no lo sabes? ¿Saber qué? Se reclinó. Mi padre fundó Sol del Norte. Lo miré fijamente. ¿Estás de broma? Desafortunadamente no. Pensé en todas las veces que me había quejado con él sobre las decisiones ejecutivas. Una vez te dije que la estrategia de precios de Navidad del Consejo estaba escrita por gente que no había entrado en un supermercado desde 2004. Lo hiciste, y no me dijiste que tu padre presidía el Consejo. Fue divertido. Me cubrí la cara. Él se rió. Luego su expresión se suavizó. Por esto no lo digo de entrada. La gente empieza a hablarle al apellido en lugar de a mí. Entendí eso mejor de lo que él imaginaba. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora terminamos la cena. Me refería a nosotros. La palabra se me escapó antes de poder detenerla. Él se quedó en silencio. Yo también. Y entonces dijo: esperaba que hubiera un nosotros. Mi corazón dio un latido, fuerte y estúpido. Me había prometido que no construiría otra vida alrededor de un hombre. Pero había una diferencia entre construir tu vida alrededor de alguien y dejar que alguien camine al lado de la vida que ya habías construido. Primero un café, dije. Acabamos de cenar. Una cita. Un café. Uno de verdad. Su sonrisa fue lenta. Mañana. Cuando llegué a casa, había otro correo de mamá. No lo abrí. Me quedé, junto a la ventana, con Barcelona brillando abajo, y toqué el nuevo reloj en mi muñeca. Durante años, había medido mi valía por cuánto podía dar. Ahora estaba aprendiendo otra forma de valor. Conservar lo que ganaba, elegir a dónde iba, y permitirme querer cosas simplemente porque mejoraban mi vida. Mi relación con Adrián se desarrolló lentamente. Esa fue mi condición. Le hablé de mi familia en nuestra cuarta cita. No todos los detalles, no la otra vida. Solo dije que había pasado años siendo responsable financiera y emocionalmente de personas que confundían el amor con el acceso. Él escuchó. Así que si alguna vez te pido dinero, dijo, deberías salir corriendo. Tú tienes más dinero que yo. Entonces, estamos a salvo. Me reí. Se sentía extraño reírse del dinero. El dinero en mi familia siempre había sido una prueba moral. Si lo tenía, alguien más lo necesitaba más. Si lo gastaba en mí misma, era egoísta. Si lo ahorraba, estaba acaparando. Si me negaba a darlo, estaba abandonando a mi sangre. Con Adrián, el dinero era logística. A veces pagábamos la cena a medias. Otras veces, pagaba él. Si él compraba entradas para el teatro, yo invitaba al brunch. Cuando me dio un regalo de cumpleaños, una primera edición de una novela que amaba, no calculé su valor de reventa. Ni me pregunté qué emergencia familiar podría resolverse con el dinero. Simplemente dije, gracias. Mientras tanto, la vida de mis padres seguía contrayéndose alrededor de Javier. Claudia me llamó un domingo. Tía Elena se ha roto 2 costillas. Apreté el teléfono. ¿Cómo? Javier estaba borracho. La empujó. Se golpeó con el borde de la mesa de centro. El viejo reflejo volvió rugiendo. Hospital, policía, abogado, vuelos. Me senté muy quieta hasta que pasó. ¿Lo denunció? No. Dijo a urgencias que se calló. Entonces no hay nada que pueda hacer. Claudia suspiró. Lo sé. Solo pensé que deberías saberlo. Después de colgar, lloré durante 20 minutos. No porque planeara salvar a mamá, sino porque una parte de mí todavía quería una madre que se salvara a sí misma. Ese dolor
era diferente de la responsabilidad. Podía sentir uno sin aceptar la otra. Una semana después, papá llamó desde un número desconocido. Contesté por error. Natalia. Su voz sonaba más vieja. Papá. Tu madre hizo daño. Lo sé. Javier no quería. Está bajo presión. Tamara se ha ido. Perdió la casa. En el trabajo no lo readmiten. La empujó lo suficientemente, fuerte como para romperle las costillas. Las familias pasan por cosas. Cerré los ojos. ¿Qué quieres de mí? Hubo una pausa. Necesitamos ayuda con la hipoteca. La cuota de la refinanciación es demasiado alta, por supuesto. No, Natalia. Vended la casa. ¿A dónde iríamos? A algún lugar que podáis permitiros. Su respiración cambió. Ganas más dinero ahora que todos nosotros juntos. Sí. ¿Y dejarías que tus padres perdieran su casa? Recordé mi cama de hospital. Recordé los papeles imaginarios que mi yo muerta no pudo firmar. Los recordé, decidiendo que la unidad de quemados era demasiado cara, sabiendo que yo poseía un piso valorado en cientos de miles. Vosotros estuvisteis dispuestos a dejarme perder el mío, dije. Se quedó en silencio. No sabía a qué me refería. Estaba bien. No me llames para pedir dinero otra vez. Colgué. Luego bloqueé ese número también. El año siguiente se convirtió en el mejor año profesional de mi vida. Sol del Norte adquirió una empresa de comercio digital más pequeña y me pidieron que liderara la estrategia de integración. Dirigía a personas mayores que yo, personas con másteres de escuelas que una vez supuse que estaban fuera de mi alcance, personas que inicialmente me miraron como si fuera simplemente la novia de Adrián Benítez. Así que trabajé más duro, no para demostrar que lo merecía a él, sino para demostrar que merecía mi puesto. 6 meses después, nuestra integración superó el objetivo de ingresos en un 18%. El consejo me ascendió a vicepresidenta. Pedí acciones en lugar de una prima en efectivo mayor. El padre de Adrián lo aprobó sin negociación. Piensas como una propietaria, dijo en la reunión. Casi me reí de la ironía. Mi familia de nacimiento había pasado años diciéndome que la propiedad era egoísta. Mi nueva vida me recompensaba por entenderla. 3 años después de mudarme a Barcelona, Sol del Norte comenzó a prepararse para una oferta pública inicial. El trabajo nos consumió. Adrián y yo nos veíamos en salas de conferencias más a menudo que en restaurantes. Una noche, a las 11:30, lo encontré dormido en un sofá en el salón ejecutivo, con un prospecto financiero sobre el pecho. Le puse mi chaqueta por encima. Abrió un ojo. Cásate conmigo. Me quedé helada. Esa es la proposición menos romántica que he oído nunca. Puedo repetirla. Por favor. 2 meses. Después, lo hizo. Me llevó de vuelta a la pequeña cafetería donde tuvimos nuestra primera cita oficial, sin fotógrafos, sin torre de champán, sin audiencia familiar, solo café. Puso una caja de anillo junto a mi taza. No necesito que me cuides, dijo. No, necesito que me arregles. No necesito nada de lo que posees. Solo quiero seguir, eligiendo la misma dirección que tú eliges. Si me dejas, lloré antes de responder. Sí, más tarde, cuando se lo conté a Claudia, gritó tan fuerte que aparté el teléfono de mi oreja. ¿Vas a invitar a tía Elena y a tío Martín? Miré el anillo en mi mano. No. ¿A Javier? No. ¿A alguien de ese lado? A ti. Se quedó en silencio. ¿Estás segura? Completamente. La sangre podía explicar de dónde venía. No obtenía acceso automático a dónde iba. Volví a Madrid 2 veces durante mi primer año en Barcelona. El primer viaje fue por el caso penal. El segundo, por la demanda civil.
Odié ambos vuelos. Cada vez que el avión descendía sobre autopistas y pinares familiares, mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera recordarle que estaba a salvo. Me sudaban las palmas, se me oprimía el pecho. Una vez, en un baño del aeropuerto, tuve que quedarme con agua fría corriendo sobre mis muñecas, hasta que el recuerdo del aceite caliente dejó de trepar por mis brazos. La terapia ayudó. La distancia ayudó más. Pero la memoria era obstinada. La fiscal no me necesitó para probar lo que Tamara había hecho. Las grabaciones de seguridad de la notaría eran brutales y claras. Cogió la base del letrero. La levantó sobre su hombro. Golpeó a Marcos después de que él ya estuviera en el suelo. El papel de Javier también era visible, agarrándome, atacando a Marcos, sujetándolo. Aún así, la defensa intentó convertir el día en una tragedia familiar en lugar de un acto criminal. El abogado de Tamara lo llamó una disputa de propiedad cargada de emoción. El abogado de Javier lo describió como un padre desesperado por proteger el futuro educativo de su hijo. Cuando oí esa frase, casi me reí en pleno tribunal. Futuro educativo. Como si el Colegio Pinar del Rey fuera la facultad de medicina de Harvard. Y mi piso, el último helicóptero para salir de una zona de guerra. Cuando subí al estrado, Tamara me miró con un odio tan familiar que, por un segundo, volví a estar en la cocina de Javier. La fiscal preguntó por qué estaba vendiendo el piso. Había aceptado el traslado a Barcelona. ¿Su hermano poseía algún porcentaje de la propiedad? No. ¿Y sus padres? No. ¿Alguna vez le prometió la propiedad a su sobrino? No. El abogado de Javier se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita, ¿no es cierto que usted sabía que su sobrino podría asistir a un colegio mejor si el piso se quedaba en la familia? ¿Sabía que sus padres querían que asistiera a un colegio en ese distrito? ¿Y usted eligió vender de todos modos? Sí. A pesar de que su familia le rogó que no lo hiciera. Sí. Hizo una pausa, como si esperara que apareciera la vergüenza. No apareció. Usted está enfadada con su familia, ¿correcto? Estaba estableciendo límites con mi familia. ¿No es esa una frase conveniente para la represalia? Mi abogado se movió junto a la mesa de la fiscalía, pero respondí antes de que nadie objetara. Vender una propiedad que poseo no es una represalia. Golpear al comprador en la cabeza con un objeto de metal, porque la compró, sí lo es. La sala quedó en silencio. El juez me dijo que respondiera solo a la pregunta formulada. Sí, señoría. Miré al frente. La antigua Natalia se habría ablandado. Lo siento, habría dicho. Entiendo que todos estaban emocionados. No quiero que la vida de nadie se arruine. La nueva Natalia entendía algo, la antigua nunca entendió. Las consecuencias no eran algo que yo le hacía a la gente. A veces eran simplemente lo que sucedía cuando dejaba de prevenirlas. Tamara finalmente aceptó un acuerdo que incluía agresión grave y una restitución sustancial. Javier se declaró culpable de cargos relacionados con asalto y obstrucción. Su sentencia fue más corta, pero perdió su trabajo y su licencia profesional, conectada al trabajo de servicios financieros que apenas había logrado mantener. Mamá sollozó fuera del juzgado. ¿Estás contenta ahora? Dejé de caminar. No, parecía casi decepcionada. Entonces, ¿por qué no ayudas? Porque ayudar significaría fingir que no hicieron esto. Papá se interpuso entre nosotras. Necesitamos dinero para abogados. Javier tiene un hijo. Entonces Javier debería haber pensado en su hijo antes de cometer una agresión. Mamá jadeó. ¿Cómo puedes decir eso de tu hermano? Muy fácilmente. Me abofeteó. El sonido restalló en el pasillo del juzgado. Por un segundo, nadie se movió. Luego un agente se adelantó. Señora, no vuelva a tocarla.
Mamá miró su propia mano como si perteneciera a otra persona. En el pasado, habría llorado. Esta vez, sentí que algo definitivo se asentaba. La miré. Esa ha sido la última vez que me pondrás las manos encima. Su rostro se descompuso. Natalia, yo. No, me alejé. No presenté cargos por la bofetada. No porque fuera mi madre, sino porque quería subir a mi avión y volver a casa. Barcelona. Se había convertido en casa para entonces. El caso civil fue más difícil de otra manera. Marcos entró en el tribunal con un bastón. Su habla era más lenta que antes. Se cansaba fácilmente. Diana había reducido sus horas de trabajo para ayudar con las citas de rehabilitación. Su abogado presentó facturas médicas, salarios perdidos, evaluaciones, neurológicas y proyecciones de cuidados futuros. Me senté en la galería y me sentí mal. Mi familia había hecho eso, otra vez. El viejo instinto intentó hacer el daño mío. Si no hubiera vendido, si me hubiera reunido con mi familia en privado primero, si hubiera elegido otro comprador. Sí. Diana me encontró durante un receso. Para, dijo. Parpadeé. Él, ¿qué? Lo que sea que estés haciendo en tu cabeza, para. La miré. Se había vuelto sorprendentemente buena leyéndome. Tú no golpeaste a mi marido. Tú no los trajiste aquí. Nos estabas vendiendo una casa. Pero vinieron por mí. Vinieron porque pensaban que eras de su propiedad. La frase me atravesó. Diana me apretó la mano. No conviertas su derecho en otra, cosa que cargas por ellos. Lloré en un baño del juzgado después de eso. Luego, volví a entrar. La sentencia civil obligó a Javier y Tamara a vender casi todo lo que tenían. Mis padres contribuyeron voluntariamente, usando ahorros y luego pidiendo un préstamo contra su propia casa. Me pidieron que contribuyera también. Me negué. Cuando papá dijo que las lesiones de Marcos eran en parte culpa mía porque la venta había provocado la confrontación, le envié por correo una copia de la frase de Diana, escrita de mí, puño y letra. Vinieron porque pensaban que eras de su propiedad. Nunca supe si lo entendió. Antes de volar de regreso a Barcelona, pasé por mi antiguo piso. Los Herrero habían completado la compra. Diana me invitó a entrar. El lugar se veía diferente ya. Un sofá azul reemplazaba el mío. Fotos familiares cubrían el pasillo. Sus nietos tenían dibujos pegados en la nevera. Me quedé en el salón donde mamá una vez me dijo que el piso debería pertenecer a Daniel. En cambio, otros 2 niños reían en el dormitorio. Exactamente la edad en que los adultos empiezan a decirles lo que merecen de otras personas. Diana me dio un sobre. Dentro había una fotografía tomada después de la firma. Marcos sentado, en el balcón con ropa de fisioterapia, sosteniendo una taza de café. La luz del sol en su rostro. En el reverso había escrito: Nos encanta la casa. Nada de esto fue culpa tuya. Ve y vive tu vida. Llevé esa fotografía de vuelta a Barcelona durante años. Quedó en el cajón superior de mi escritorio. Cada vez que la culpa intentaba disfrazarse de responsabilidad, la sacaba. Ve y vive tu vida. Con el tiempo, dejé de necesitar el recordatorio, para cuando nuestros planes de boda se hicieron reales. Había dejado de pensar en el matrimonio como una recompensa que importara. En mi primera vida, había visto el amor de la misma manera que veía la aprobación familiar. Algo que te ganaba siendo lo suficientemente útil, lo suficientemente paciente, lo suficientemente generosa. Con Adrián, la utilidad era irrelevante. Podía estar cansada, podía decir que no, podía discrepar con él en una reunión del consejo y besarlo esa noche. Podía comprar mi propio vestido, mantener mis propias cuentas, poseer mis propias inversiones,
y aún así ser amada. Sus padres también lo entendían. Su madre, Margarita, me llevó a comer 3 semanas después de nuestro compromiso. Esperaba una advertencia educada sobre acuerdos prenupciales, reputación y unirme a una familia rica. En su lugar, deslizó una carpeta sobre la mesa. Esta es la estructura fiduciaria que el padre de Adrián y yo usamos. No porque necesites copiarla, sino porque creo que toda mujer debería entender a dónde va el dinero antes de firmar nada. La abrí. Había resaltado secciones sobre bienes privativos, inversiones conjuntas, planificación patrimonial y derechos de decisión. Adrián dice que tienes conocimientos financieros. Continuó. Bien, sigue así. El amor no es un sistema de contabilidad. Casi me reí. Si mi madre hubiera dicho alguna vez algo remotamente similar, quizás toda, mi primera vida habría sido diferente. Gracias, dije. Margarita sorbió su bebida. Además, el presupuesto de la boda es vuestro para usarlo o rechazarlo. Si queréis 20 personas en un juzgado, excelente. Si queréis 200 personas y una banda, también excelente. Simplemente no actuéis para parientes que no os caen bien. Me cayó bien de inmediato. Elegimos una boda de primavera en un hotel junto al mar, cerca de Barcelona. Elegante. No, enorme. Amigos cercanos, colegas, la familia de Adrián, Claudia, y un puñado de personas de mi oficina de Madrid que me habían apoyado antes de que nadie supiera que estaba saliendo con el hijo del fundador. Mis padres no recibieron invitaciones. Se enteraron de la boda de todos modos. 3 semanas antes de la ceremonia, un sobre grueso llegó a mi oficina. Dentro había una carta escrita a mano de mamá. Natalia, sé que todos hemos cometido errores. Tu padre y yo somos mayores ahora. No sabemos cuántos años nos quedan. Es así como quieres recordarnos. Tu hermano ha sufrido suficiente. Tamara lo arruinó todo. Todos fuimos víctimas de su temperamento. Por favor, invítanos. Queremos ver a nuestra pequeña casarse. Nuestra pequeña. Leí esa frase varias veces. Nunca me habían llamado pequeña cuando necesitaban dinero. Le entregué la carta a Adrián esa noche. La leyó. Luego preguntó, ¿qué quieres tú? No, ¿qué deberías hacer? No, ¿qué? ¿Pensará la gente? ¿Qué quieres tú? No los quiero allí. Entonces no estarán allí. Eso fue todo. Claudia vino a Barcelona antes y se quedó conmigo, la semana previa a la boda. Una noche, nos sentamos en el suelo de mi cocina ordenando tarjetas de mesa, mientras ella me ponía al día sobre el último desastre familiar. Javier se había mudado de nuevo con mamá y papá, después de cumplir su condena y perder el adosado. Había empezado a beber mucho. Culpaba a Tamara, a los Herrero, al tribunal, a su antiguo empleador, a mí, y ocasionalmente a la economía, nunca a sí mismo. Y Elena sigue cocinándole todos los días, dijo Claudia. Tío Martín le da dinero en efectivo, por supuesto. Daniel se queda principalmente con los padres de Tamara ahora. Dicen que el apartamento de Javier, bueno, la casa de tus padres, no es estable. Se me encogió el pecho por el niño. Daniel había repetido lo que los adultos le enseñaron, pero seguía siendo solo un niño. ¿Está a salvo? Sí. Sus abuelos maternos son decentes. Eso era suficiente. Había aprendido la diferencia entre preocupación y responsabilidad. La mañana de la boda, Margarita me dio una caja de terciopelo. Dentro había un collar de zafiros, azul profundo y rodeado de pequeños diamantes. Era de mí, abuela, dijo. Quiero que lo lleves solo si te gusta. Si no, lo aceptaré de vuelta encantada. La miré fijamente. No esperas que me lo quede, porque es tradición. La tradición debería hacer que la gente se sienta conectada, no atrapada.
Me lo puse. La piedra descansaba fresca contra mi piel. Cuando caminé por el pasillo hacia Adrián, no pensé en las personas que estaban ausentes. Pensé en la persona que estaba presente. Yo, completamente. Y no como la hija de alguien con obligaciones. No como la hermana de alguien con deudas. No como la futura esposa de alguien cuya vida sería absorbida por la suya. Solo yo. Eligiendo. Los votos de Adrián fueron simples. Prometo no rescatarte de una vida que tú misma construiste, dijo, haciendo reír a media sala. Prometo ser útil cuando lo pidas, callado cuando lo necesites, honesto cuando sea incómodo, y estar a tu lado sin interponerme en tu camino. Los míos fueron más simples. Prometo que nunca volveré a desaparecer dentro del amor, y prometo que no te pediré que desaparezcas dentro del mío. Cuando nos besamos, la sala estalló. Más tarde, Claudia me apartó durante la recepción. Pareces feliz. Lo soy. Realmente feliz. No feliz de haber ganado. Entendí lo que quería decir. Durante un tiempo después de renacer, cada victoria se había medido contra mi antigua vida. Hice esto porque una vez me detuvieron. Conservé esto porque una vez me lo quitaron. Me fui porque una vez me atraparon. Pero la felicidad no necesitaba un enemigo contra el que compararse. Simplemente podía tenerla. Esa noche, mucho después de que los invitados se fueran, Adrián y yo estábamos en el balcón del hotel, con vistas al mar oscuro. Me quité los tacones. Tu madre me dio una joya de la familia. Le gustas más que yo. Me dijo que el amor no es un sistema de contabilidad. Definitivamente más que yo. Me reí y me apoyé en él. Mi teléfono vibró una vez. En la mesa. Un número desconocido. Lo ignoré. El pasado ya había pasado suficientes años interrumpiendo mi presente. Sol del Norte salió a bolsa 18 meses después de nuestra boda. La mañana en que nuestras acciones empezaron a cotizar, estuve con el equipo directivo en Madrid, mientras las pantallas a nuestro alrededor mostraban números más rápido de lo que mis ojos podían seguir. La gente vitoreaba. El padre de Adrián me estrechó la mano primero. Ayudaste a construir esta versión de la empresa, dijo. No te uniste. Construir. Mis acciones cambiaron mi vida financieramente de la noche a la mañana, aunque tuve cuidado de no dejar que el número cambiara mi forma de pensar. Contraté a un asesor independiente. Creé un fideicomiso. Aumenté mis donaciones. Benéficas. Compré una casa más grande con Adrián, pero mi nombre estaba en la escritura. El suyo también. Contribuimos en proporciones que nuestros abogados documentaron claramente. La primera vez que vi los papeles de propiedad, sonreí. Mi casa no era una moneda de cambio, no era una herencia futura que alguien ya había reclamado. Era un hogar. Ese mismo mes, Claudia llamó con noticias que sabía que llegarían. Tu madre está en el hospital. Me quedé quieta. ¿Javier? Sí. Llegó a casa borracho. Discutieron por dinero. La empujó por el pasillo. 2 costillas rotas y una muñeca fracturada esta vez. ¿Lo denunció? El médico intentó. Se negó a cooperar. Tu tío les rogó que no involucraran a la policía. Miré por la ventana de mi oficina hacia el mar. Entonces nada ha cambiado. No. ¿Está Daniel allí? No. Sigue con los padres de Tamara. Bien. Claudia dudó. ¿Quieres saber el resto? Casi dije que no. Luego me di cuenta de que escuchar los hechos no significaba aceptar la responsabilidad. Dime, mis padres habían vendido su coche. Javier había empezado a apostar en línea. Él, plan de pensiones de papá, se había vaciado con retiradas etiquetadas, como préstamos temporales. Su hipoteca estaba en mora. Cada elección seguía a la anterior con una consistencia brutal. Siguen diciendo a todo el mundo que ayudarías si la familia de Adrián no te controlara, dijo Claudia. Eso me hizo reír.
Por supuesto que lo hacían. Si me negaba sola, era cruel. Si me negaba estando casada, un hombre debía estar controlándome. No, había ninguna versión de mi autonomía que pudieran entender. Porque la autonomía destruía la historia de que mi vida les pertenecía. 2 meses después, mamá escribió de nuevo. Esta vez, no pidió una invitación de boda. Pidió dinero. Javier debe dinero a gente. Lo están amenazando. Tu padre y yo podríamos perder la casa. Sabemos que tienes más que suficiente. Por favor, no nos castigues por querer a nuestro hijo. Leí la frase 3 veces. Por favor, no nos castigues por querer a nuestro hijo. Había verdad en ella. Lo querían, ferozmente, ciegamente, destructivamente. Lo querían lo suficiente como para abandonarse a sí mismos. Habían esperado que yo me uniera al sacrificio. Escribí una única respuesta. No os estoy castigando, estoy declinando financiar vuestras elecciones. Espero que estéis a salvo. Luego cerré el correo. Pasó 1 año. Mamá se suicidó. La noticia llegó de Claudia. Tarde por la noche. Me senté en el suelo de mi dormitorio, mientras Adrián se arrodillaba a mi lado. No hay emoción limpia cuando alguien que te falló muere con dolor. Estaba enfadada. Estaba triste. Estaba insensible. La recordaba cantando mientras cocinaba cuando era pequeña. Recordaba su mano en mi frente cuando tuve fiebre, los 9. Recordaba cada vez que lloró para que yo resolviera un problema que ella se negaba a resolver. Recordé la vida anterior. Cuando eligió el dinero por encima de mi tratamiento de quemaduras. Ninguno de esos recuerdos cancelaba a los otros. ¿Quieres ir al funeral?, preguntó Adrián. No lo sé. No tienes que decidirlo esta noche. Fui. Y no por perdón. No por reconciliación. Por cierre. Quería elegirme a mí misma. Papá parecía 20 años mayor. Javier no asistió. Estaba en la cárcel tras una pelea en un bar que dejó a otro, el hombre con una pierna rota. Me quedé al fondo de la pequeña capilla. Algunos parientes me observaban como si esperaran una reunión dramática con el dolor. No, tenía ninguna que representar. Después, papá se me acercó cerca del aparcamiento. Tu madre murió pensando que la odiabas. La frase pretendía apuñalar. Lo hizo. Pero el dolor no era lo mismo que la culpa. No la odiaba, dije. Dejé de permitir que me usara. Nunca aprendió la diferencia. La boca de papá se tensó. Hicimos lo que pudimos. No, hicisteis lo que os pareció más fácil en el momento. Y lo llamasteis lo mejor que pudisteis. Él apartó la mirada. Javier necesita ayuda. Casi sonreí ante la previsibilidad. Incluso en el funeral de su esposa. La órbita volvía a su hijo. Pues ayúdalo, dije. No me queda nada. Entonces, quizás por fin tendrá que ayudarse a sí mismo. Me alejé antes de que pudiera responder. Esa fue la última conversación que tuve con mi padre mientras estuvo lúcido. En 2 años, Claudia me dijo que había desarrollado problemas cognitivos graves y se había escapado de una residencia de mayores. La policía lo encontró 2 días después en otra provincia. Deshidratado, pero vivo. Finalmente fue puesto bajo tutela pública. Porque ningún pariente podía gestionar su cuidado. No pagué nada de eso. Esa elección dolió. Seguía siendo la correcta. Los límites no son indoloros. Simplemente son más baratos que la autodestrucción. Después del funeral de mamá, cambié de una manera que no esperaba. Me interesé menos en la acumulación. No porque el dinero dejara de importar. El dinero importaba enormemente. El dinero me había comprado distancia, representación, legal, vivienda, transporte, terapia, opciones. Pero una vez que supe que podía conservar lo que ganaba, ya no necesitaba demostrarlo conservándolo todo. Creé un fondo de becas a través de mi universidad. Para mujeres de primera generación que entraran en programas de negocios y análisis.
El primer año, financiamos a 4 estudiantes. El segundo, a 12. Las conocí en una cena en Madrid. Mi primera visita voluntaria desde el funeral. Una estudiante llamada Jazmín me dijo que trabajaba 30 horas a la semana en un supermercado, porque sus padres enviaban la mayor parte de su dinero a su hermano mayor, que había abandonado la universidad 2 veces. Reconocí la estructura de inmediato. ¿Esperan que tú también contribuyas?, pregunté. Parecía avergonzada. Dicen que soy la responsable. Se me encogió el pecho. La responsable. El título que se convierte en una trampa, cuando todos los demás son recompensados por ser irresponsables. No le dije que cortara con a su familia. No le dije cómo debería ser el amor. Solo dije, asegúrate de que ser responsable incluya ser responsable de ti misma. Me miró fijamente por un segundo. Luego asintió. Esa noche entendí algo importante. Lo opuesto a ser utilizada no era volverse egoísta. Era volverse deliberada. Daba dinero ahora porque yo elegía el destino. No porque las lágrimas me asignaran una factura. Ayudaba a personas que estaban construyendo, no a personas que insistían en que financiara su negativa a construir. En casa, Adrián y yo tuvimos 2 hijos en 3 años. Una hija, Clara, principio. Me preocupaba haber heredado algo roto. ¿Y si quería más a un hijo que al otro? ¿Y si convertía la responsabilidad en un castigo? ¿Y si elogiaba a Clara por ser fácil y dejaba que Mario se volviera consentido porque era más joven? Así que me observé cuidadosamente. Les dimos tareas acordes a su edad. No le pagamos a Clara por limpiar el desorden de Mario. No le dijimos a Mario que su hermana debía sacrificarse porque era más madura. Cuando un niño cometía un error, el otro no era reclutado como rescatador. Suena obvio para mí. Se sentía revolucionario. Un sábado por la tarde encontré a Clara, de 7 años, llorando, porque Mario había roto un avión a escala que ella construyó. Mi primer instinto fue decirle, es pequeño, sé la mayor. La frase subió hasta mi lengua. La detuve. En su lugar, me volví hacia Mario. Has roto algo que no era tuyo. ¿Cómo vas a arreglarlo? Se disculpó. Y usó parte de su paga para comprar piezas de repuesto. Clara no tuvo que perdonar al instante. No tuvo que renunciar al proyecto para mantener la paz. Más tarde esa noche, estaba en la cocina y lloré en silencio. Adrián me encontró. ¿Qué ha pasado? Nada. Por eso lloro. Esperó. Casi le digo a Clara que acepte el daño porque es mayor. Casi lo hago automáticamente. Pero no lo hiciste. Oí a mi madre en mi boca. Me cogió la mano. Oír una voz no es lo mismo que obedecerla. Eso se convirtió en una de las cosas más útiles que nadie me dijo jamás. Años más tarde, cuando el Consejo de Sol del Norte eligió a Adrián como CEO y a mí como directora de estrategia, a las revistas de negocios les encantó la historia de la pareja ejecutiva casada. Algunos perfiles me llamaban la nuera del fundador que ascendió en la empresa. Odiaba esa frase. Así que en las entrevistas la corregía. Me uní antes de saber quién era el padre de Adrián. Decía, mi historial de rendimiento es público. Por favor, use mi título. Algunos periodistas lo encontraban frío. Otros lo respetaban. De cualquier manera, había pasado suficiente tiempo de una vida, permitiendo que otros escribieran mi papel. No lo haría de nuevo. Un otoño, casi 10 años después de salir de aquella cena familiar, recibí una carta de Javier. Estaba en prisión de nuevo. Escribió que ahora estaba sobrio, que Tamara había muerto de una enfermedad hepática durante su encarcelamiento, que Daniel no quería saber nada de él, que papá apenas reconocía a nadie. Luego vino la petición. Podía enviarle dinero para un abogado para apelar su sentencia. Me reí, no con crueldad, casi con afecto.
Ante la persistencia de viejo guión, había cambiado los adjetivos, no la expectativa. Le respondí una vez. Javier, espero que la sobriedad te dé la oportunidad de construir una vida diferente cuando salgas. No financiaré tu caso legal, vivienda, deudas o gastos futuros. Si quieres información sobre programas de reinserción financiados con fondos públicos, puedo enviarte una lista. Natalia nunca respondió. Guardé una copia de esa carta, no como prueba contra él, sino como prueba para mí. Había aprendido a ayudar sin entregar mi vida. Daniel me contactó cuando tenía 17 años. Para entonces, no lo había visto en más de una década. El mensaje llegó a través del correo electrónico público de la Fundación de Becas. Asunto: no sé si debería escribirte. Tita Natalia, no estoy seguro de si me recuerdas. Sé que es algo raro de decir porque, obviamente, recuerdas que existo. Quiero decir, no sé si quieres saber de mí. Los abuelos Tamara me criaron, después de que mi madre se fuera. Nunca dijeron cosas malas de ti. Encontré publicaciones antiguas de cuando todo pasó. Y papá me contó una historia completamente diferente. No sé qué es verdad. Estoy solicitando plaza en la universidad. Quiero estudiar ingeniería. No quiero dinero. Solo quiero saber si hice algo mal cuando era pequeño. Leí el mensaje 4 veces. Luego fui a mi oficina y cerré la puerta. Recordé a Daniel, de 5 años, cogiendo mi pulsera y diciendo: la abuela me dijo que tus cosas serán mías. Durante años, cuando recordaba ese momento, la ira se aferraba a él, porque su voz había transmitido el derecho de la familia tan perfectamente, pero los niños de 5 años no inventan sistemas de herencia. Repiten a los adultos. Lo sabía intelectualmente. Leer su correo me hizo sentirlo finalmente. Le respondí: no hiciste nada malo. Eras un niño. Los adultos a tu alrededor tomaron decisiones que no eran tu responsabilidad. Me fui porque necesitaba protegerme, no porque te culpara. Si quieres hablar, podemos hacerlo, respondió en 11 minutos. Hablamos por vídeo el fin de semana siguiente. Él, niño pequeño que recordaba, se había convertido en un adolescente alto, con las cejas de Javier y la barbilla de Tamara. Parecía aterrorizado cuando apareció mi cara. Hola, dijo. Hola, Daniel. Esto es incómodo. Mucho. Se rió, nerviosamente. Eso ayudó. Me contó su vida a trozos. Los padres de Tamara le habían dado estabilidad. No eran ricos, pero eran amables. Su madre le escribió desde la cárcel durante varios años. Luego dejó de hacerlo a medida que su salud se deterioraba. Javier aparecía de forma impredecible, prometiendo bicicletas, viajes, dinero y nuevos comienzos que nunca duraban. Papá dice que destruiste a la familia porque vendiste un piso, dijo Daniel con cuidado. Tu padre tiene derecho a creer eso, ¿es verdad? Vendí un piso que poseía. Tus padres intentaron detener la venta. Agredieron a todos los compradores. Bajó la mirada. Encontré los registros judiciales. Entonces, sabes más de lo que necesito contarte. Se frotó las manos. Solía pensar que, quizás, si nos hubieras dejado vivir allí, nada de eso habría pasado. Estuve en silencio por un momento. ¿Todavía piensas eso? No. Creo que eso es lo que papá quería que pensara. Asentí. Tus padres fueron responsables de lo que hicieron. Yo fui responsable de lo que hice. Tú eras responsable de tener 5 años y que te gustaran los juguetes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Siento haberte pedido la pulsera. Me reí antes de que pudiera llorar. Daniel, te prometo que la pulsera sobrevivió. Levanté mi muñeca hacia la cámara. Las piedras turquesas seguían allí. Se cubrió la cara y se rió. Algo se relajó dentro de mí. Seguimos en contacto después de eso.
con cuidado. No me convertí en su madre sustituta. No, pagué su matrícula directamente, ni le prometí un trabajo. Revisé su ensayo para la universidad cuando me lo pidió. Le presenté a un ingeniero que trabajaba en la División de Sostenibilidad de Sol del Norte. Cuando cumplió los requisitos para una de las becas de nuestra fundación, me retiré del comité de selección, para que nadie pudiera acusarlo a él o a mí de favoritismo. Ganó la beca de todos modos. Eso le importó. A mí también me importó. El año que empezó la universidad, vino a Barcelona por acción de gracias. Clara y Mario lo adoraron. En una hora, durante la cena, Adrián le preguntó qué campo de la ingeniería le interesaba. Sistemas de energía, dijo Daniel. Quizás almacenamiento en red. ¿Por qué? Daniel me miró. Creo que me gustan los sistemas donde cada uno tiene que soportar la cantidad correcta de carga. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Luego me reí tan fuerte que casi derramó el vino. Él sonrió. Más tarde, mientras lavábamos los platos, dijo: Tita Nati. Sí. Gracias por no decidir que yo era parte de ellos. Le di un paño. Gracias por decidir quién quería ser. Había otra lección que no había aprendido en mi primera vida. Los límites no requerían odio. Podía cerrar una puerta a las personas que me hicieron daño, sin romper cada camino que conectaba con el pasado. Podía dejar que Daniel se convirtiera en él mismo. Podía convertirme en mí misma también. Ninguno de los dos tenía que heredar los peores hábitos de la familia, solo porque heredamos algo de su sangre. Papá murió en agosto, no dramáticamente, no solo en la calle como una vez temí. Después de que sus episodios de deambulación empeoraran, lo habían internado en un centro de cuidados de memoria concertado a las afueras de Madrid. El edificio era sencillo. El personal estaba sobrecargado de trabajo. Según Claudia, también eran pacientes con él. Tenía una habitación pequeña, una ventana que daba a un patio, y la costumbre de doblar servilletas de papel en cuadrados desiguales. Durante casi 3 años, no lo visité. Luego, una tarde, la trabajadora social del centro llamó. Señorita, su padre ha estado preguntando por... Encontramos su número en un antiguo archivo de contacto de emergencia. Su salud está empeorando. No puedo decirle qué hacer, pero pensé que debería saberlo. Le di las gracias y me senté en mi escritorio durante 1 hora después de la llamada. Llegué 50 minutos tarde a mi siguiente reunión. Había pasado años diciéndome que no le debía nada. Eso seguía siendo cierto, pero no deber nada y no querer nada no eran lo mismo. Quería verlo, no porque se lo mereciera, sino porque no quería que su muerte tomara la decisión por mí. Adrián se ofreció a venir. Dije que no. Este era un camino que necesitaba recorrer sola. El centro olía ligeramente a desinfectante y verduras hervidas. Un televisor sonaba demasiado alto en la sala común. Papá estaba sentado cerca de una ventana, con una chaqueta de punto que no le pertenecía. Parecía pequeño. Esa fue la primera palabra que me vino a la mente. Mi padre siempre me había parecido físicamente grande cuando era niña. Manos anchas, ojos ruidosos, una voz que zanjaba discusiones. Ahora sus hombros se curvaban hacia adentro. Papá levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi cara sin reconocerme. Luego sonrió. Elena. Se me hizo un nudo en la garganta. No, Natalia. Repitió el nombre lentamente. Natalia. Algo se agudizó. Mi niña. Me senté frente a él durante varios minutos. No dijimos nada. Luego miró a la ventana. Tu hermano necesita dinero. Casi me reí. Incluso la demencia había preservado el mandamiento familiar central. No, papá, frunció el ceño. Tú siempre
Ayudas. Solía hacerlo. Buena chica. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Buena chica. Había perseguido ese título la mayor parte de mi vida. Estudia. Más. Gana más. Da más. Traga la ira. Arregla crisis. Buena chica. Me incliné hacia adelante. Papá, ¿recuerdas cuando compré mi primer piso? Me miró fijamente. Javier necesitaba una casa. No. Compré uno para mí. Sacudió la cabeza, confundido. La familia comparte. No. Tenía sentido discutir con un cerebro dañado. Y quizás nunca había tenido sentido discutir con una versión sana. Tampoco. Me recliné. Quería que estuvieras orgulloso de mí, dije. Me miró de nuevo. Por un momento, la claridad regresó. No completa, pero suficiente. Lo hiciste bien, dijo. Esperé, añadió. Siempre lo hiciste. Las lágrimas empañaron la habitación. Qué cruel que la frase que había deseado durante décadas llegara solo cuando él ya no entendía completamente lo que significaba. Me sequé la cara. Lo sé, esa era la respuesta que necesitaba ahora, no un gracias, o un suficiente, o un finalmente. Lo sé. Me quedé 2 horas. Hablamos de nada. El tiempo, el café, un petirrojo en el patio. Si se había servido el almuerzo. Cuando me levanté para irme, me cogió la mano. No te vayas. Lejos. Miré sus dedos. Ya lo hice. No lo entendió. Estaba bien. Le besé la frente. Murió 6 semanas. Después, mientras dormía. Organicé un funeral sencillo y lo pagué de mi propio bolsillo. Esa decisión sorprendió a algunas personas. ¿Después de todo? Preguntó Claudia suavemente. No estoy pagando porque se lo merezca, dije. Estoy pagando porque quiero un final limpio. Lo enterramos junto a mamá. Compré una pequeña lápida conjunta. Nada grandioso, solo sus nombres y fechas. Me quedé frente a ella después de que todos se fueran. Os quise, dije en voz baja. Me hicisteis daño. Ambas cosas son verdad. El viento se movió entre los árboles. He terminado de cargar con cualquiera de las dos como una deuda. Luego volví al coche. Esa noche soñé con el hospital de mi primera vida. Pero en el sueño no estaba. En la cama. Estaba de pie junto a ella. La mujer quemada que yacía allí tenía mi cara. Le cogí la mano. «Lo conseguimos», le dije. Ella sonrió. Cuando desperté, la almohada estaba mojada. La habitación estaba oscura, excepto por las luces de la ciudad. Adrián dormía a mi lado. Me quedé allí escuchándolo respirar, y me di cuenta de que no tenía miedo de volver a dormirme. Para mi 50º cumpleaños, Adrián me preguntó qué quería. Nada de fiestas, dije. Esperado. Nada de joyas. Preocupante. Nada de listas de invitados sorpresa. Valoro mi vida. Sonreí. Quiero volver a Santander. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Le había contado la historia años antes, las vacaciones familiares que duraron menos de 1 hora para mis padres, y se convirtieron en la primera semana de mi segunda vida. Fuimos en octubre. Clara estaba en la universidad. Mario trabajaba en San Francisco. Daniel estaba terminando una beca de ingeniería en Colorado y voló para unirse a nosotros 2 días. El hotel había sido renovado, pero reconocí el vestíbulo. Me paré casi en el mismo lugar donde mamá una vez me mostró la publicación de Facebook de Tamara como una orden de Dios. ¿Estás bien?, preguntó Adrián. Mejor que bien. Hicimos todo lo que había hecho sola después de enviar a mis padres a casa. Los picos de Europa. El restaurante en la azotea. Un largo viaje en coche por el Prostau, desierto al atardecer. Incluso encontré la misma joyería, aunque el dueño original se había jubilado. La pulsera de turquesas en mi muñeca había sido reparada 2 veces a lo largo de los años. La plata estaba rayada. Una piedra había sido reemplazada por una ligeramente más oscura.
La mujer detrás del mostrador la admiró. La ha tenido. Mucho tiempo. Toda una vida, dije. Luego me corregí. En realidad, 2. Ella se rió, asumiendo que era una broma. En nuestra última mañana, me desperté antes que Adrián y tomé café en el balcón. El cielo del norte estaba azul pálido, el aire lo suficientemente fresco para un jersey. No, añadí azúcar. Durante años, el café había sido una metáfora privada entre y nosotros. En Madrid, después de que mis padres vinieran a mi oficina, había echado 3 sobres de azúcar en un vaso de papel, porque la vida era amarga. En nuestra boda, Adrián bromeó al respecto. Durante la salida a bolsa, me trajo un café tan dulce que era casi sirope, porque dijo que los mercados requerían glucosa de emergencia. Con el tiempo, usé menos, no deliberadamente. La vida simplemente dejó de necesitar tanto camuflaje. Adrián salió al balcón y me envolvió en una manta. ¿Sin azúcar? Negué con la cabeza. Miró en mi taza. ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con mi esposa? Pruébalo. Tomó un sorbo. Amargo. Un poco. ¿Te gusta? Observé el sol extenderse sobre los tejados. Sí, porque el amargor ya no era el enemigo. Era un sabor entre por muchos. El duelo existía junto al amor. La ira existía junto a la paz. La memoria existía junto a la libertad. No necesitaba que cada cosa difícil se endulzara hasta que pudiera fingir que nunca había dolido. Podía saborearlo y, aún así, disfrutar de la taza. Más tarde esa tarde, Daniel se unió a nosotros para almorzar. Se había convertido en el tipo de hombre que desearía que Javier hubiera elegido ser. Constante, reflexivo, cuidadoso con las promesas. Estaba comprometido con una mujer que conoció en la universidad. Estamos redactando un acuerdo prenupcial, dijo casualmente mientras comíamos. Adrián casi se atraganta. Yo sonreí. Excelente. Daniel se rió. Ella dijo que dirías eso. Mujer inteligente. Metió la mano en su mochila y sacó un sobre pequeño. Dentro había una fotografía de un proyecto de microred solar que había ayudado a diseñar para un distrito escolar rural. La pusimos en marcha el mes pasado. Estudié la imagen. Filas de paneles. Baterías. Niños de pie frente a un edificio escolar. Es increíble. Usé algunos de los contactos de la fundación. No dinero, añadió rápidamente. Solo presentaciones. Lo miré por encima de la foto. No tienes que demostrar que no cogiste demasiado. Sonrió, avergonzado. Hábito. Familiar. Pues rómpelo. En ello estoy. Todos trabajábamos en ello. Esa noche, los 3 paseamos por la plaza mientras los músicos tocaban bajo, guirnaldas de luces. Compré un pequeño juguete de madera para los futuros hijos de Clara, que ni siquiera estaba casada todavía. Luego me di cuenta y me reí. Adrián enarcó una ceja. ¿Qué? Nada. Me estoy convirtiendo en una abuela optimista antes de tener cualificaciones. Peligroso. Guardaré los recibos. La broma no habría tenido sentido para nadie más. Para nosotros tenía todo el sentido. El año antes de jubilarme, la fundación celebró su 10º aniversario en Barcelona. Odiaba las galas en teoría. En la práctica, había aprendido a tolerarlas si los cursos eran cortos y la comida decente. Asistieron más de 300 personas, becarios, donantes, antiguos internos, socios corporativos, profesores, trabajadores sociales y mujeres que una vez recibieron ayudas de reubicación de emergencia y luego regresaron como mentoras. Jazmín, la empleada del supermercado que había conocido años antes, subió al podio como oradora principal. Ahora era analista financiera y madre de uno. Sus padres todavía ayudaban a su hermano mucho más que a ella. La diferencia era que
ella ya no interpretaba ese desequilibrio como una factura. Alguien me dijo cuando tenía 20 años que ser la hija responsable tenía que incluir ser responsable de mí misma, dijo. Me enfurecí cuando lo dijo, porque pensé que no entendía a la familia. Resultó que la entendía mejor que yo. La sala se rió. Me cubrí la cara con una mano. Adrián se inclinó. Está hablando de... Sí, ya me di cuenta. Pareces incómoda. La gratitud pública es mi género menos. Favorito. El segundo menos. ¿Cuál es el primero? Los chats de grupo, familiares. Casi me atraganto con el vino. Después de la cena, una joven, llamada Pilar, me detuvo cerca del guardarropa. Había recibido una ayuda de reubicación después de dejar un hogar donde sus padres le quitaban la mayor parte de su sueldo para cubrir las deudas de su hermano mayor. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo. Puedes preguntar. Puede que no, contesté. Sonrió nerviosamente. ¿Alguna vez dejas de sentirte culpable? La pregunta fue tan honesta que respondí honestamente. No del todo. Su rostro se descompuso. Pero la culpa deja de ser una orden. Continué. Aprendes que un sentimiento puede sentarse en el asiento del copiloto sin conducir el coche. Bajó la mirada, absorbiendo eso. Entonces, puedo sentirme mal y aún así decir que no. Absolutamente. Eso me había costado media vida y una muerte. Entenderlo. En el coche de vuelta a casa, Adrián estaba en silencio. ¿Qué?, pregunté. Nada. Eso nunca es verdad. Sonrió. Estaba pensando que cuando te conocí, ponías 3 sobres de azúcar en un café de oficina malo porque la vida era amarga. Era un café terrible. Y ahora estás diciendo a salas llenas de mujeres que la culpa no se pone al volante. Sigue siendo verdad. Has recorrido un largo camino. Miré por la ventana a la ciudad. No me convertí en una persona diferente. No. Creo que dejé de confundir la autoafirmación con la amabilidad. En casa, Clara y Mario habían venido con sus familias. La cocina era un caos. Alguien había pedido pizza. Un nieto lloraba, porque otro le había quitado un rotulador. Margarita discutía con el padre de Adrián sobre si a los niños se les debía permitir comer el postre antes de la cena. Nadie había limpiado para mí, rellegada. Nadie había preparado mi comida favorita para ablandarme antes de pedir una propiedad. Nadie me necesitaba para ganarme mi sitio. Me quedé en la puerta y observé el desorden. Clara me vio primero. Mamá, estás en casa. Queda pizza. Pero Mario se comió los champiñones. Traidor, dije. Mario gritó desde el salón. Me criaste para proteger mis intereses. Te crié para compartir. Mensajes contradictorios. Todos rieron. Cogí un trozo de la caja y me senté en la encimera porque todas las sillas estaban ocupadas. Durante la mayor parte de mi infancia, el mejor trozo de comida iba para Javier. Aprendí a decir que estaba llena antes de estarlo. Aprendí a hacer que la generosidad pareciera fácil. Ahora Adrián se acercó, cogió el último trozo crujiente del borde de la caja y me lo dio. ¿Te gustan estos? A ti también. Habrá más pizza en el mundo. Una frase tan... y pequeña. Una abundancia tan ordinaria. Cogí el trozo, sin culpa, sin cálculo. Nadie me quería menos, porque me guardara algo bueno para mí. Años después de Santander, me retiré del trabajo corporativo a tiempo completo. No del todo. La gente como yo es mala para él del todo. Mantuve un puesto en el Consejo de Sol del Norte y expandí la fundación de becas a un programa nacional. Para mujeres que habían pasado demasiado tiempo de sus vidas jóvenes cargando con responsabilidades familiares que nunca les fueron asignadas justamente. Financiamos estudios, prácticas, ayudas de reubicación, viviendas de emergencia y formación en educación financiera.
La regla central del programa era simple. El apoyo debe aumentar la independencia, no reemplazarla. Había aprendido ese principio de la manera cara. Clara se convirtió en pediatra. Mario fundó una empresa de software y fracasó, estrepitosamente a los 26. Lo que Adrián en privado se tomó peor, Mario. Nos negamos a rescatar la empresa. Le ayudamos a pensar en lo que había aprendido. Empezó, de nuevo, 3 años después, con una idea mejor y mejor juicio. Una noche, dijo, me alegro de que no me dieras simplemente el dinero para mantener viva la primera. Sonreí. Yo también. Entrecerró los ojos. Disfrutaste diciendo que no, ¿verdad? Un poco. Nos reímos. Daniel se casó con la mujer de la universidad. Me invitó a sentarme en primera fila, pero no para reemplazar a ninguno de sus padres. Javier todavía estaba vivo entonces, recién liberado, y en un programa de vida sobria. Daniel le permitió asistir bajo condiciones claras. Admiré eso, no porque el perdón sea superior a la distancia, sino porque Daniel eligió el límite que se ajustaba a su propia vida. Javier y yo hablamos menos de 1 minuto en la recepción. Parecía mayor de lo que era. «Te ves bien», dijo. «Tú también». Eso no era del todo cierto, pero era amable. Miró al suelo. «Fui horrible contigo». Esperé. Pensé que lo tenías todo. Pensé que eso significaba que nos lo debías. Lo sé. Lo siento. Hubo un tiempo en que soñé con oír esas palabras. Cuando finalmente llegaron, eran pequeñas. Útiles, quizás, pero pequeñas. Gracias, dije. No lo abracé. No prometí una relación. Volvimos a nuestras mesas separadas. Eso fue suficiente. En la última década de mi carrera, la gente a menudo me preguntaba por mi éxito. Esperaban una historia de disciplina, mentores, decisiones estratégicas, sincronización. Todas esas cosas importaron, pero la respuesta que daba a las mujeres jóvenes era diferente. Aprended la diferencia entre amor y acceso, les decía. ¿Alguien puede quererte? Y aún así, sentirse con derecho a tu trabajo. Alguien puede llorar y aún así, manipularte. Alguien puede ser familia y aún así, no ser seguro. No tienes que odiarlos para dejar de financiar el daño. A veces, las mujeres lloraban cuando decía eso. Lo entendía. El primer límite rara vez es contra otra persona. Es contra la versión de ti misma que cree que el sufrimiento demuestra bondad. Un cálido domingo, a principios de verano, me senté en la terraza de nuestra casa con Adrián. El jardín de abajo estaba ruidoso con los nietos. Los gemelos de Clara se perseguían entre las hortensias. La hija de Mario intentaba convencer al hijo pequeño de Daniel de que los gusanos eran excelentes mascotas. Margarita, ya en sus 80, se sentaba bajo una sombrilla, dando instrucciones que nadie seguía. Adrián sirvió café. ¿Azúcar? Negué con la cabeza. Sonrió. Sigues presumiendo. He desarrollado el gusto. Discutible. Te casaste conmigo. Le di una patada en el tobillo bajo la mesa. Él se rió. El café era oscuro y fragante. Un poco amargo. Un poco dulce por sí solo. Miré mis manos. Eran más viejas ahora. Venas visibles. Nudillos no tan lisos. La pulsera de turquesas todavía rodeaba mi muñeca. Reparada de nuevo después de que un cierre se rompiera durante un viaje familiar. Una vez, pensé que esas manos existían para mantener a todos los demás unidos. Habían trabajado horas extras para que Javier pudiera tener una boda. Habían firmado cheques para que mis padres pudieran sentirse generosos con su hijo. Habían cargado con compras, regalos, problemas, resentimiento. En otra vida, habían sido quemadas porque corría una pelea que nunca fue mía. En esta vida, habían firmado una venta de piso,
una oferta de traslado, un certificado de matrimonio, acuerdos comerciales, becas, tarjetas de cumpleaños, consentimientos, hospitalarios para mis propios hijos, billetes de avión a lugares que mi yo más joven nunca había imaginado ver. Habían aprendido a soltar. Ese fue su mayor logro. Adrián extendió la mano sobre la mesa y cogió una de ellas. ¿Dónde te habías ido? De vuelta, dije. ¿A un mal recuerdo o a uno bueno? Consideré la pregunta. A ninguno, simplemente de vuelta. Abajo, uno de los niños soltó una carcajada. El sonido se elevó en el aire cálido. Pensé en mi primera vida y en la versión de mí que creía que ser una buena hija significaba nunca dejar que nadie luchara si yo podía evitarlo. Desearía poder sentarme a su lado en esa habitación de hospital. Desearía poder decirle que no había fallado porque su familia fuera infeliz. Solo había fallado de una manera. Se había dejado a sí misma fuera de la lista de personas que valía la pena proteger, pero quizás había aprendido al final. Quizás por eso me habían dado otro comienzo. Apreté la mano de Adrián. ¿Sabes? Dije. El café realmente está mejor. Sin azúcar ahora. Me dedicó la misma sonrisa cómplice que había lucido años antes en nuestra terraza, cuando los niños eran pequeños y la empresa todavía pertenecía principalmente a sus padres. El café no cambió, dijo. Miré hacia el jardín. La casa. La gente que amaba sin desaparecer en ellos. Lo sé. Ese era todo el punto. El café no había cambiado. Yo sí. Una vez que dejé de intentar salvar a todos los que habían elegido no salvarse a sí mismos. Finalmente, tuve suficiente fuerza para construir una vida propia. Y vaya vida. Fin.